Gloria, papá Dios. Qué lindo es ver eso, ¿verdad, hermano? Que Dios mueve todas las cosas. Y hoy Dios movió todo lo necesario para que usted estuviera aquí en esta mañana. Vea qué tan importante usted le es a Dios que lo tiene aquí en esta mañana. Y vea el título que Dios me dio para esta mañana. Y diga, nacer de nuevo para creer y para moverse en el Espíritu. Ahí no sé si ya entendió, pero qué importante diga nacer, creer y moverse en el Espíritu. Esa es la palabra. Y vamos a leer desde el versículo 1, Juan capítulo 3, versículo 1 al 6. Y así dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie, todos juntos, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Oh, ¿cuántos creen que Dios está aquí con nosotros? Oh, denle la ofrenda de palmas a Dios. ¿Cuántas cosas hemos visto nosotros aquí? Sanando, milagros, tanto, no acabaríamos de decir. Versículo 3, respondió Jesús y dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, diga conmigo, no puede ver el reino de Dios. Oh, diga aleluya. Versículo 4, Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? No había entendido. Respondió Jesús y dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y todos juntos el 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu es. Oh, denle una ofrenda de palmas a Dios por esa poderosa palabra. Gloria, papá Dios. Levante su mano derecha y vamos a orar todos juntos. Padre, le damos gracias, Señor, en esta preciosa mañana. Padre bendito, tu palabra es muy poderosa, Señor. Aún leyéndola se puede sentir la presencia del poder de tu Santo Espíritu Santo, que es el que nos la revela, Padre bendito. Padre, en esta mañana yo me pongo de acuerdo con todos tus hijos aquí presentes, creyendo que usted es el mismo ayer, hoy y siempre. Usted sigue hablando a su iglesia, usted sigue predicando esta palabra a través de los hombres que han nacido de nuevo, mi Señor amado. Para mí como pastor es un honor, un privilegio, Padre, poder compartir su palabra, mi Señor amado. Yo le pido que me dé 7 veces más de lo que me ha dado para poder dar de gracia lo que de gracia he recibido esta mañana. Yo bendigo a todos tus hijos y reprendo todo espíritu de incredulidad. Declaro que aquí todos los que están en esta mañana se les revelará lo que es el nuevo nacimiento en Cristo Jesús, Señor nuestro. Se les revelará quién es el único que puede hacer nacer de nuevo a la gente. Se les revelará el reino de los cielos, lo importante de moverse por el Espíritu Santo de Dios para que conozcamos más y más tu palabra, tu presencia y tu Espíritu Santo en el nombre de Cristo Jesús. Oh, y reprendemos toda oposición y entrego mi cuerpo, mi mente y mi alma, todo mi ser a ti para que sea usado por ti, Padre bendito, como usted quiere. Deme la fuerza, el vigor, Padre, para hacer mi trabajo en el nombre de Cristo Jesús. De una ofrenda de palmas y diga amén, amén. Gracias, Señor. Mire, qué importante es cómo es que Jesús enseñaba a la gente. Jesús de verdad que a mí me impresiona de qué manera hablaba con personas, sea que no fueron a la escuela. En aquellos tiempos recuerde que no cualquier persona iba a la escuela.
En aquellos tiempos los únicos que estudiaban era gente de dinero, de mucho dinero. Y todavía hace 100 años era algo similar, pero esta escritura fue escrita hace 2000 años. Entonces en aquellos tiempos solamente gente de mucho economía podría haber estudiado, y sobre todo las escrituras de parte de Dios. Pero mire, aquí Dios tuvo un encuentro, Jesús tuvo un encuentro con un hombre que lo describe el versículo 1. Vea lo que dice: había un hombre de los fariseos, o sea, era un fariseo, un maestro de la ley, que se llamaba ¿cómo? Nicodemo, principal entre los judíos. O sea que era un hombre muy importante, conocido en la iglesia, con todos los rabinos, de toda la gente que iba a la iglesia, a las sinagogas. O sea, era un hombre muy conocido, influyente en lo que era la iglesia en aquellos tiempos. Pero había un pequeño problema en este hombre. Aunque era maestro, aunque era principal de la sinagoga, era un hombre que enseñaba las escrituras, le faltaba lo más importante. Y aquí se lo voy a ir leyendo, versículo 2. Este vino a Jesús de noche. ¿A quién vino a buscar? ¿Vino de día o de noche? Vea lo que dice. Y dice: este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí. O sea, reconoció que Jesús era el maestro de maestros. Vino a Jesús de noche y dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios. Eso fue lo bueno, que reconoció que era un hombre de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. O sea, este hombre se había fijado que verdaderamente Dios estaba con Jesús, porque Jesús tocaba a los enfermos y eran sanados. Jesús echaba fuera demonios, lo que ninguna persona había hecho en el Antiguo Testamento. Jesús fue el primero en que oró y reprendió gente que estaba endemoniada, echaba fuera demonios. Jesús fue el primero. Por eso Nicodemo le impactó tanto. Este hombre de la ley, de la sinagoga, que conocía todas las escrituras, le impactó tanto Jesús que tuvo que venir de noche a buscar a Jesús para que no fuera criticado por todos sus amigos, la bola de fariseos y escribas que él tenía. Porque si se daban cuenta que venía Jesús a ver a Jesús, sabían que tal vez lo podían sacar, o que lo iban a criticar, o que tal vez pensaban que iba a ser un desertor de los fariseos, del club de los fariseos. Pero no, o sea, este hombre aún dice, se atrevió a buscar de noche a Jesús. O sea, algo que no era normal en aquellos tiempos. Cuando había una cita era de día, antes de anochecer. Pero este hombre vino de noche, porque vino a escondiditas a buscar a Jesús. Ojalá que aquí no haya ningún cristiano a escondiditas, porque hay unos cristianos que son de la secreta, del FBI, que el único que sabe que es cristiano es él mismo, pero de ahí en fuera la gente de su alrededor nadie sabe que es cristiano. Ojalá que no haya ninguno de esos aquí. Porque los que son de la secreta, ¿qué tiene que esconder un cristiano? ¿Qué tiene que esconder un hijo de Dios que ha nacido de nuevo? Si Cristo es el que vive en nuestras vidas, nosotros debemos de ser cartas abiertas. Dijo el apóstol Pablo que nosotros debemos de ser cartas abiertas. O sea, para el mundo debe de saber quiénes somos nosotros. ¿Me entiende? Porque un cristiano no se anda escondiendo. ¿Cuántos dicen amén? Y bueno, vamos a pasar al tercer punto de aquí del versículo 3. Versículo 3. Dice: respondió Jesús y dijo, y aquí viene el meollo del asunto: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hay alguien que dé una ofrenda de palmas a Dios, porque esto es tal como lo dijo Jesús. Jesús se fue directo. Fíjense nada más, este hombre lo vino a visitar de noche, pero Jesús le fue directo a la palabra. Jesús le dijo a Nicodemo, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo.
O sea, que es necesario un nuevo nacimiento. El que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Y eso es muy delicado, más de lo que la gente se imagina. Porque si tú y yo no nacemos de nuevo, no podremos entrar al reino de Dios, que es allá en su presencia, delante de Él. Y el que no entre a la presencia de Dios, ¿a dónde más puede parar? Mire, para que me entiendan, voy a ser claro como Jesús. En la vida hay o una vida eterna con Dios, que es en el cielo, o una muerte eterna con Satanás y sus demonios, que es el fuego eterno. Entonces, hermano, una persona que no nace de nuevo no podrá ver, dijo Jesús, no podrá ver el reino de los cielos. Oh, yo le pregunto, ¿será necesario entonces nacer de nuevo? Claro que tienes que nacer de nuevo. Nacer de nuevo es ser una nueva persona, ser una nueva criatura, ser una persona diferente. Y mire, para que me entiendan un poquito más, lo voy a explicar a los hermanos hoy que nos visitan. Un ejemplo. Nacer de nuevo significa que tú ya no eres la misma persona. Yo le decía hace un momento que me encontraba viviendo en la calle, adicto a las drogas, al alcohol, al odio, al rencor. Pero cuando conocí a Jesús de verdad, ya no soy la misma persona. Soy físicamente el mismo, como le dijo Jesús a Nicodemo, pero eres una nueva criatura. O sea que el que roba ya no roba más. El que despreciaba a su esposa ya no la desprecia más. El que arreglaba las cosas a golpes ahora arregla las cosas con amor y misericordia. Eso es ser una nueva criatura. Eso es conocer a Dios, que cambia el rumbo de su vida por completo. El ser nueva criatura es que antes tú y yo nos agradábamos del pecado en la vieja nacimiento que teníamos. Todos sin Dios nos deleitábamos en el pecado, ¿cierto o falso? Pero cuando tú naces de nuevo, ya no te deleitas en el pecado. Tú aborreces el pecado y te consagras para Dios, porque eso es ser una nueva criatura en Cristo Jesús, Señor nuestro. O no sé si alguien va entendiendo. Entonces, una persona que verdaderamente ha nacido de nuevo, tiene que haber una evidencia que has nacido de nuevo. Tú no puedes seguir siendo la misma persona. Tú podrás tener el título de cristiano o de una religión X o de lo que tú quieras, pero si tú no has nacido de nuevo, tú no sabes y no has conocido a Dios, porque Jesús no puede cambiar las palabras que Él habla. Cada palabra que Jesús habló, tal como Él habló, así tiene que ser. Y mire, te lo voy a volver a leer, versículo 3. Respondió, ¿quién dice? Jesús. Y dijo en letras rojas: de cierto te digo. O sea, 2 veces aseguró Jesús que así va a ser. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo. O sea, está hablando de 2 nacimientos. El que no naciere de nuevo, dice, no puede ver. No puede ver que el reino de Dios. Dios tiene un reino. Ahorita Dios está en su trono. Dios está en su trono con su Hijo Jesucristo a la par, reinando en todo el universo. Porque Dios tiene un reino. Hay 3 cielos. El primer cielo que vemos, el segundo cielo que es la atmósfera donde están todos los planetas, pero hay un tercer cielo que es el reino de los cielos, donde Dios habita, donde sus ángeles habitan. Y ninguna persona que no nazca de nuevo no puede ver el reino de los cielos. ¿Cuántos van entendiendo lo que le digo? Levante su mano. O sea, hermano, tú tienes que tomar una decisión. Yo no sé cómo está tu vida hoy, pero algo sí sé, que si en tu vida hay un cambio, un nuevo nacimiento en Cristo Jesús, y que tú has cambiado el estilo de tu forma. Mire, una persona nacida de nuevo cambia aún su forma de pensar. Si antes era un amargado, se le quita la amargura, porque Dios no puede ser un Dios amargado. Si antes era una persona triste, cuando tú naces de nuevo, se te va la tristeza, porque sabes que tu futuro está en las manos de Dios y que depende tu vida absolutamente de Dios. Eso es un nacimiento nuevo. Cuando tú naces de nuevo, tú amas a toda persona, aún a los que te critican.
Oras por los que te maldicen, bendices a los que te persiguen. Eso es un nuevo nacimiento. Una persona que no ha nacido de nuevo no puede bendecir a los que lo maldicen. ¿Verdad que sí? Una persona, como dice en el Antiguo Testamento, ojo por ojo, diente por diente. Pero Jesús dijo, mas no será más así. Mas yo os digo, bendice al que te maldice. ¿Quién puede hacer eso? Dígame usted. ¿Quién puede bendecir al que lo maldice? ¿Quién? Solamente el poder del Espíritu Santo te puede ayudar a hacer eso. Solamente Dios te puede ayudar a amar a tus enemigos. Mire, yo lo voy a platicar a los hermanos nuevos. Mi mamá se juntó en una relación de lesbianismo con una mujer cuando tenía 12 años. Eso hundió mi vida en los vicios. No me importaba la vida, si moría o si vivía. Pero un día conocí a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Le entregué mi vida y cambió mi forma de pensar, mi forma de vivir. Me quitó los vicios, rompió las cadenas, y aún mi propia madre Dios la cambió. Y ahora mi mamá es una mujer consagrada también a Dios. Oh, ese es el Dios que nosotros predicamos. Un Dios que lo cambia todo. Un Dios que rompe yugos y rompe cadenas. Eso es el nacimiento que Dios te está hablando hoy. Si hay un esposo que golpeaba a su esposa y nace de nuevo, ese esposo jamás se va a atrever a golpear a su esposa. Eso es un nuevo nacimiento. Si hay una mujer que cometió adulterio y le fue infiel a su esposo, si nace de nuevo esa mujer jamás volverá a cometer adulterio, porque cuando naces de nuevo, Dios cambia tu mente, cambia tu corazón, cambia tu forma de hablar, tu forma de pensar, tu forma de ser. Eso es el nuevo nacimiento. Entonces, de ti depende el qué camino y qué rumbo quieres tomar de hoy en adelante. Puedes seguir siendo la misma persona porque Dios no obliga a nadie. Dios no le tuerce la mano a alguien para que cambie. No, Dios quiere que tú desees cambiar por tu propia voluntad y que digas, papá, ya estoy harto de esta vida. Así como yo se lo dije, papá, yo estoy harto de que la policía me persiga, estoy harto de que me peguen, me peleé con pandilleros y que ande en el hospital. No, yo estoy cansado de esta vida, dame una vida nueva, tú me la prometiste. Y mire, cuando tú le dices eso a Dios, Dios es bueno, te escucha y cambia el rumbo de tu vida, el tuyo, el de tu esposo, el de tu familia, el de tus hijos, el de todos los de tu alrededor. Eso es la iglesia. Eso es la iglesia verdadera. La iglesia no es una religión, no es el nombre o un título. A nosotros nos llaman evangélicos, pero no, ni ese título es Dios. Dios es el que verdaderamente nace de nuevo. Esa es la verdadera religión, porque dijo Jesús, el que naciere de nuevo podrá ver el reino de Dios aquí en la tierra y en la vida eterna. Eso es un nuevo nacimiento, es una vida completamente cambiada. ¿Cuántos están entendiendo lo que le digo? Oh, aleluya. Entonces, eso es la iglesia, hermano. Tu vida tiene que cambiar. Tú no puedes seguir siendo la misma persona y decir, oh, soy cristiano, oh, traigo la Biblia. Pero si sigues siendo el mismo impío, es pura hipocresía. Y Dios, los fariseos precisamente eran hipócritas, porque sabían toda la Biblia, pero ni con un dedo la querían hacer. Querían matar a Jesús, al Mesías. ¿Me entiende? ¿Cuántos están entendiendo lo que le digo? Sí, cuando tú naces de nuevo no puede haber en tu corazón maldad, no puede haber en tu corazón odio. No, ya no tiene que haber odio, ni rencor, ni aún con tus enemigos. Hay veces cuesta trabajo perdonar a tus enemigos, pero es una obligación de parte de Dios. Porque has conocido a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Si Jesús perdonó todos tus pecados, ¿quién eres tú para no perdonar a tu prójimo? O no sé si entiendes lo que te digo. Si Jesús perdonó todos nuestros pecados, ¿quién somos nosotros para no perdonar a los demás? Y ahí fue donde Dios me confrontó con mi mamá. Si Jesús me perdonó todos mis pecados, ¿quién soy yo para no perdonar a mi mamá, verdad? Y Jesús lo primero que me reveló fue esto: honra a tu padre y a tu madre.
porque es el segundo mandamiento. El primer mandamiento con promesa. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Y vea lo que dice hoy sí aquí en el versículo 3. Respondió Jesús y dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hermano, quiero que se te quede eso. Porque si tú eres cristiano y eres la misma persona como en el mundo, no has nacido de nuevo. No podrás ver el reino de Dios. Y una persona que no puede ver el reino de Dios se va a ir al infierno. De una vez te lo digo, se va al mismo infierno, porque se va sin Dios. Pero mire, un ejemplo, a mí me dio el coronavirus. Si Dios me hubiera llevado, si me hubiera muerto con el nuevo nacimiento que Dios me dio, me voy al reino de los cielos. Me voy con papá Dios, porque desde mi juventud me he consagrado para Él. Gracias a Dios tengo casi 20, ya hasta perdí la cuenta, 20 años casado. Conocí a mi esposa en la iglesia. Y desde jóvenes nos casamos y hasta hoy, gracias a Él, no porque yo soy bueno, hasta hoy le he sido fiel para gloria de Dios. Porque esa gloria se la lleva Jesús, no porque yo sea bueno, sino porque yo sé que Dios es bueno. Dios ha sido el que me ha guardado. Ese es un nuevo nacimiento, que tu vida tiene que cambiar. Que tu vida no le tienes temor al coronavirus. No, el coronavirus no le quita la vida a la gente. El que le puede quitar la vida a la gente es el Dios eterno. Él es el que da la vida, o Él es el que quita la vida. Él es el que da vida eterna, o Él es el que da muerte eterna. Eso es lo que Jesús habló. Eso es la realidad. Jesús hablaba de esa manera que yo te estoy hablando. Y por eso quiero que se te quede claro que el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Pero vea lo que dijo Nicodemo, versículo 4. Dice, Nicodemo dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? O sea que no entendía. Ya vio que no. O sea, hay gente que aunque cree que sabe toda la Biblia, no entiende nada, los pobrecitos. Porque el único que te puede revelar la palabra se llama Espíritu Santo, se llama nuevo nacimiento. El único que te puede revelar la palabra se llama Dios mismo. Nadie más te puede revelar la palabra. Y vea lo que dijo este hombre, versículo. A mí me encanta este versículo. Dice, Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Hasta ahí quédese. ¿Había entendido este hombre lo que era el nuevo nacimiento? No lo había entendido. Hermano, así hay gente que puede venir a la iglesia y no ha entendido lo que es nacer de nuevo. Es más, esta fue la primer predicación que yo di en una iglesia cuando era como ovejita como tú. Fue la primerita que di. Y a mucha gente no le gustó. Y no me volvieron a poner. Porque siempre he predicado de la manera que hablo. Si Jesús así predicó, ¿quién soy yo para no predicarlo? Si yo no le digo la verdad a usted nunca va a cambiar. Si yo no le digo cuál es el camino a seguir, entonces va a caminar cegado como los fariseos. Porque los fariseos, ellos preferían la honra de los hombres que la de Dios. No, yo prefiero la honra de Dios que la de los hombres. Porque ahí donde vamos a ver todos la gloria de Dios. Vamos a ver que Dios es el principal de todas las cosas. Entonces este hombre Nicodemo dijo, versículo 4, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso volver a entrar por segunda vez al vientre de su madre? O sea, no había entendido. Él creía que el nacimiento era de la carne. No es así la cosa. Este Nicodemo era un hombre de la ley, era un maestro, intérprete de la ley, sabía toda la Biblia. ¿Sabe cómo quién le sucedió a Nicodemo? Como al apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice que era un hombre, dice de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, fariseo de fariseos. Yo fui perseguidor de la iglesia. Pero cuando tuvo el apóstol Pablo un encuentro con Dios, hasta que no lo bajó del orgullotote, no pudo conocer a Dios. Porque hay personas igual que no pueden conocer a Dios por el orgullo que se cargan. Sí, porque el orgullo fue lo que tumbó a Satanás. Satanás le servía a Dios
en la alabanza, pero el orgullo por quererse hacer igual a Dios, Dios lo arrojó del cielo como un rayo. ¡Pah! Lo humilló, dijo: ¿quieres ser igual que yo? Te voy a demostrar que yo soy más poderoso que tú. Y lo arrojó, porque Satanás tenía el orgullo, el orgullito y el orgullotote. No conocía a Dios, lo traicionó. Entonces, una persona, para que pueda verdaderamente tener una revelación de Dios, tiene primeramente que reconocer que su vida depende de Dios en todas las cosas. El trabajo que tú tienes hoy, a muchos le han quitado trabajo, pero si tú tienes trabajo, ¿sabes por qué? Porque Dios le ha placido darte el pan nuestro de cada día, y Dios te ha guardado. Él es el que te ha sustentado, no es tu trabajo, es Dios el que te ha sustentado. A ver, respira, aunque con la máscara, pero respira. Hay gente que ahorita no puede respirar, ¿cierto o falso? El único que nos puede dar la respiración cada mañana se llama Jehová de los ejércitos, se llama Cristo Jesús, se llama el Padre eterno, el Dios todopoderoso. Él es el que da aliento para poder vivir. Si no fuera por Dios, ya no tendríamos aliento, ni tú ni yo. ¿Quién es el que da la vida? ¿Y quién es el que quita la vida? Cuando tú y yo muramos, vamos a respirar. Se acabó ahí la respiración, el soplo de Dios. Entonces, hermano, todas las cosas dependen de Dios. Este hombre no había entendido. Dice: ¿cómo es que uno puede nacer de nuevo? O sea, no entendía, porque no había conocido a Dios. Había conocido una religión, había conocido una tradición, había conocido una fama de entre los fariseos. Pero vea lo que dice ahora en el versículo 5. Respondió Jesús, vea lo que le respondió Jesús: de cierto te digo. Otra vez, vean nada más, otra vez Jesús le asegura: de cierto te digo, que el que no naciere en agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. 2 veces le dijo lo mismo, se lo aseguró. ¿Hay alguien que entiende lo que le digo? 2 veces le dijo Jesús: de cierto te digo. A Jesús le gustaba repetir las cosas como a su pastor, para que se te quede en el corazón y en la mente y en el espíritu sobre todo. Nicodemo no había entendido de que cómo van a ser 2 veces una persona en el vientre de su madre. Jesús respondió: de cierto te digo, versículo 5, que el que no naciere, ahora añade otra cosa, el que no naciere de agua y del Espíritu. Ahí ya le aclaró. Ya no le dijo, o sea, como este hombre no creía que se tenía que nacer de la carne como en el vientre de su madre, no había entendido el nacimiento que Jesús le estaba hablando. Por eso le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu. O sea, le está hablando de 2 nacimientos, del agua y del Espíritu. No puede entrar al reino de Dios. El que no naciere del agua. Mire, ¿qué es lo que tiene que hacer una persona cuando ha conocido a Dios de verdad? Bautizarse. Cuando tú te bautizas, yo me bauticé a los 23 años. Jesús se bautizó a los 30 años. Antes de su ministerio, de comenzar su ministerio, a los 30 años se bautizó Jesús. Jesús no se bautizó de chiquito. La Biblia dice que a los 30 años comenzó su ministerio y a los 33 años fue a la cruz. Entonces, a los 30 años se bautizó Jesús. Y así todo cristiano, cuando tú naces de nuevo, lo primero que te nace, a mí, mire, yo recuerdo que cuando yo me entregué de verdad a Jesús, le dije a mi pastor: oiga, yo me quiero bautizar. Tardó 3 meses para hacer los bautizos, pero cuando me bauticé, desde ese entonces nunca más regresé para atrás. Porque cuando tú te bautizas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y viene sobre ti un poder que te va a ayudar a vencer el pecado y las tentaciones del mundo. Ese es el primer bautismo, ese es el primer nacimiento que Dios habla, el bautismo. Y el segundo dice: el que no naciere del agua y del Espíritu. O sea, Dios pone su Santo Espíritu en ti. Mucha gente, mire, la gente tiene cuerpo, alma y espíritu, pero el que da el Espíritu es Dios.
porque el espíritu viene de Dios. Entonces, hermano, Dios quiere que le pase a toda persona lo que dice en el versículo 5. Respondió y dijo: de cierto te digo, que el que no naciere en agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hermano, ¿hay alguien que quiera entrar al reino de Dios en esta mañana? O dele una ofrenda de palmas, diga: yo quiero entrar al reino de Dios. Y lo más poderoso, que Jesús lo aclara todavía con mayor poder en el versículo 6. Fíjese, en el versículo 6 lo dice más poderosamente. Todos juntos el 6. Lo que es nacido de la carne, otra vez repítalo, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu es. Hay alguien que alabe a Dios con el Espíritu Santo en esta mañana, que diga: oh, yo quiero nacer del espíritu, yo quiero ser gente del espíritu, no de la carne, sino del Espíritu Santo. ¿Cuánto se les reveló esto? Ay. Mira lo que dice aquí. Yo me alegro porque digo: wow, Señor. Lo que es nacido de la carne, todos nacimos de la carne, ¿cierto o falso? Todos nacimos del vientre de nuestra madre, ¿cierto o falso? Todos. Pero hay otro nacimiento. Dile al hermano que tienes al padre: pero no, ¿acaso no sabéis que hay otro nacimiento? Dile: aparte del nacimiento de la carne, dile, hay un nacimiento del espíritu. Dile al hermano que tienes a la par y dile: y ese es el que necesitamos todos para nacer en el nombre de Cristo Jesús. Oh, dele una ofrenda de palmas a Dios para entrar al reino de Dios. Ese es el más importante. El segundo nacimiento, mayor que el primer nacimiento. Diga: el segundo nacimiento es mayor que el primer nacimiento. Sí, porque una persona puede nacer de la carne, pero si nunca nace del espíritu, ¿de qué le sirvió la vida? De nada, ¿me entiende? Mire, un ejemplo le quiero poner. Un ejemplo muy directo. Hitler, ¿ese hombre era bueno o malo? Diga: malísimo. Diga: malísimo. ¿Ese hombre era del espíritu o de la carne? De la vil carnota. Ese hombre era el mismo demonio. Ese tenía un espíritu, pero no del reino de Dios. Tenía un espíritu, pero de las tinieblas. Hitler nunca tuvo un nacimiento segundo. Tuvo el nacimiento de la carne, porque la carne, ¿sabe cuáles son las obras de la carne? Celos. Si alguien pelea con los celos, está en el puro nacimiento de la carne. Está en la carnota, para que me entienda. En el nacimiento de la carne. ¿Habrá aquí algún celoso? Ay, ojalá que no, pero si lo hay, pues ya se lo dijo. Si dice celos, iras. Si una persona se enoja con medio mundo, otro obra de la carne. No eres del espíritu, eres de la carne. Celos, iras, y luego dice contiendas. Si a alguien le gusta pelear con medio mundo, eres de la carne. ¿Va entendiendo lo que le digo? Si alguien, y eso está escrito, lo que te estoy diciendo en la Biblia. El apóstol Pablo lo habló, Dios a través del apóstol Pablo. Dice: celos, iras, contiendas, divisiones. Gente que quiere dividir familias, trabajos, compañías, iglesias. Esa gente no es del espíritu. Fornicaciones, orgías, brujería, hechicería, asesinato. El asesinato es una obra de la carne, pero tremenda, de lo peor. Robo. ¿Cómo está tristemente la juventud de hoy? ¿Está perdida? Imagínense, a nivel nacional se legalizó la marihuana. Hágame favor. ¿Será eso bueno o malo? Pues malo. ¿Cuánta gente ha manejado con el efecto de la marihuana y choca y mata a otra persona? A una persona inocente.
¿Por qué? Porque la persona que fuma marihuana está en la carne o en el espíritu. Está en la carne. Por eso le digo, más importante es el segundo nacimiento que el primer nacimiento. Porque léalo conmigo otra vez en el versículo 6. Lo que es nacido de la carne, diga conmigo, lo que es nacido de la carne, carne es. Hasta ahí quédese. Si Jesús dijo carne es porque carne es. O sea, una persona que no ha nacido de nuevo, aunque tenga la Biblia en la mano, va a seguir con la carne. ¿Sí entendió lo que le digo? Mire, yo le agradezco a Dios que Dios me da el privilegio de mandar ya ve, en México, yo soy de México. Mi mamá está ya con la pandemia igual un poco fuerte. Mi mamá ya está grande. Tiene más de 5 meses que no trabaja. Le mando una ofrenda de amor para que pueda comprar una despensa de comida y le alcance para poder comer juntamente ahí con mis hermanas. ¿Será eso de Dios? Aunque haya yo sufrido lo que haya sufrido yo con mi mamá, eso no me da derecho a no poder ayudar a mi mamá. Porque cuando una vez tú naces de nuevo, tú amas, perdonas, te olvidas de todo. Y al contrario, estoy agradecido porque un día mi mamá dijo, te entrego en las manos de Dios. Así como ella también se entregó en las manos de Dios. ¿Me entiende? Entonces una persona que ha nacido de nuevo, su vida tiene que cambiar radicalmente. Su vida tiene que ser completamente otra manera de vivir. Porque entonces lo que es nacido, otra vez todos juntos, lo que es nacido de la carne, carne es. Y todos juntos, y lo que es nacido del Espíritu es. ¿O cuánta gente del Espíritu aquí hay en esta mañana? ¿Hay alguno que quiera ser del Espíritu? O diga, yo quiero ser, pero del Espíritu Santo, de la presencia de Dios, guiado por el Espíritu Santo. Cuando tú eres del Espíritu, tú eres como Ruth. ¿Cómo era Ruth en la Biblia cuando habla la Biblia? Ruth era una mujer moabita que era de un pueblo pagano, pero se casó con un hijo de Dios, un hombre judío, un hombre temeroso de Dios, él y toda su casa. Entonces falleció su esposo. Y esta mujer tenía un alto rango en los sacerdotes de los que hacían, era un pueblo pagano donde tenían muchos dioses, o sea, eran impíos, para que me entienda. Mire, tan impíos era que a sus dioses sacrificaban a niños y los arrojaban al fuego a su Dios. Dígame si no eran impíos. ¿Sí o no? Pues sí, que la gente loca va a hacer eso, ¿verdad? Entonces, esa mujer, como se casó con un hijo de Dios, tuvo un nuevo nacimiento, conoció a Dios y sobre todo a través de su suegra Noemí, ¿verdad? Entonces cuando falleció su hijo de Noemí, le dijo a Ruth, ¿sabes qué? Mira, ¿sabes qué? Te puedes ir a tu pueblo, pues mira, ya quedaste libre, ya no tienes que seguirme, tú tienes un alto rango ahí con tu gente, tienes riqueza, tienes oro, tienes plata, no te falta nada, quedas libre. Ya cuando alguien muere, dice la Biblia que cuando fallece el esposo o la esposa, pues la persona se puede volver a casar, es legalmente volver a hacer su vida. Pero esta mujer tanto le impactó la vida de los hijos de Dios, que ella dijo, no, yo voy a dejar todo eso por seguir a Noemí, te voy a seguir a ti. Y tu Dios le dijo, y aquí fue su pacto, tu Dios será mi Dios, y a donde quiera que vayas, yo iré. Y Dios la bendijo tanto a esa mujer, que se dejó mover por el Espíritu de Dios. Eso es ser dirigido por el Espíritu. Mira, esto está más poderoso de lo que te imaginas. Ruth físicamente se veía que se iba a ir a la miseria. ¿Cierto o falso? Porque había una gran hambre. Entonces se fue con su suegra Noemí, Ruth, y agarró y mire, había hambre, había necesidad. Ella dejó su riqueza, dejó su fama, dejó todo lo que el mundo le ofrecía por seguir a su suegra, a Noemí. Pero cuando llegaron a su tierra, mire, como se dejó llevar por el Espíritu Santo Ruth, o sea, se dejó mover por el Espíritu, porque lo que es nacido del Espíritu es. Y hay cosas que tal vez hoy en tu vida no las entiendes, pero tú las vas a entender cuando te dejes mover por el Espíritu Santo de Dios. Aunque no veas claro, o tú vas a ver claro como Ruth, y Dios
Dios va a estar a tu favor, porque Dios está contigo, porque te estás moviendo bajo el Espíritu Santo de Dios. Y mire, esta mujer Ruth se fue con su suegra al pueblo de Israel. Y tanta fue la misericordia de Dios, que Dios le dio gracia después de que eran las más pobres de ese pueblo. Ruth y su suegra Noemí, como obedeció a Dios, esta mujer se dejó llevar por el Espíritu. Mire, y le dio gracia. Y con el mero de ahí, de aquel pueblo que tenía todas las tierras, un hombre rico, temeroso de Dios, un hombre consagrado a Dios, le agradó a Ruth. Y como ya era viuda, se casó con ella, le dio hijos. Y de ella, de esa genealogía, de ese nacimiento, vino el nacimiento de Jesús, de esa familia. O sea que aún fue del linaje de Cristo Jesús para que naciera. O tanto Dios la honró por moverse en el Espíritu, que en su descendencia vino el Mesías. ¿O cuántos entienden lo que le digo? De la descendencia de Ruth vino el Mesías, que se llama Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque cuando tú te dejas mover por el Espíritu, aunque tú no entiendes lo que te está sucediendo hoy, cuando tú te dejas llevar por el Espíritu Santo, tenlo por seguro que vas a recibir el respaldo de Dios en todo lo que hagas, en todo lo que emprendas. O no sé si alguien le entiende lo que le digo aquí en esta mañana. Dile al hermano que tienes a la par: te debes de dejar mover, no por la carne, sino por el Espíritu Santo de Dios, que será el que prosperará tu alma y tu vida en todo lo que hagas. O hay alguien que diga amén. Un chofar, por favor. Un chofar. Esos chofares, por favor. Había un hombre. Ay, se me fue el nombre del cieguito que Dios le dio la vista. Bartimeo. Había un hombre como que gritaba como el pastor que tú ves ahorita en esta mañana. Y era bien gritón. Y se llamaba Bartimeo. Estaba ciego de nacimiento. O sea, no podía ver. Más bien, no era de nacimiento, era ciego por alguna enfermedad X, pero estaba ciego completamente. Y dice que este Bartimeo iba caminando y oyó un gran ruido, así como ahorita en esta mañana. Y dijo Bartimeo: oye, ¿quién es el que anda por ahí pasando? Y le dijeron: es Jesús de Nazareno, el que está caminando en esta mañana por ahí. Y cuando oyó Bartimeo, dijo: oh, ¿quién es el que está caminando? Jesús de Nazaret. Y dijo: oh, empezó a gritar y dijo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y los religiosos le dicen: shh, no grites, ¿qué está pasando el Mesías, el maestro? No grites. Y más él agarró y se atrevió y volvió a decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y tanto fue que gritó que Jesús se acercó, lo escuchó y le dijo: ¿qué es lo que quieres que haga? Y este hombre le dijo que recobre la vista. Y tanto fue su clamor a Dios que Jesús se acercó y agarró y tocó sus ojos y le dijo: ahora ve y enjuágate. Y cuando se enjuagó y fue y vio, y dice: ¿ves? Recobró la vista. Toda persona que ha nacido de nuevo, que sabe qué milagro Dios ha hecho en su vida, o sabes que no te importa gritar a los cuatro vientos que Cristo es el que reina, Cristo es el que salva, Cristo es el que liberta. Yo le voy a hacer una pregunta aquí. ¿Cuál es su equipo de soccer, hermano? Hermano, ¿cuál es su equipo de soccer? El que le gusta. Bueno, ¿cuál es el equipo que le gusta? Ok, y cuando ese es de béisbol, de americano. Y cuando anotan ¿cómo se llama? Un touchdown, ¿grita o no grita? ¿Sí o no le hace? ¡Oh! ¿Verdad que sí? Pues claro, contimás para el Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Cómo no alabar a Dios si tú gritas gol? ¿Cómo no vas a decir gol, gol, gol? Dios sanó, Dios libertó, Dios me dio vida nueva, Dios echó fuera demonios y Dios sigue dando vida. Hay alguien que diga gloria a Dios en esta mañana. ¿Alguien entendió lo que le digo? ¿Usted a qué equipo le va, mi hermano? Al Guadalajara. ¿Y qué tal cuando anota el Guadalajara un golazo? ¿Cómo grita gol? A ver, ¿cómo grita? Gol. ¿Así grita? Sí, pero mire, yo soy de Pachuca.
Y cuando el Pachuca subió a la primera división, no hombre, olvídese, le ganó a mi amigo, le iba al Cruz Azul y yo al Pachuca, y agarré y cuando subió y anotó el gol el Pachuca para subir, para ser campeón después de que subió, yo cuando lo anotó dije ¡gol! ¿Por qué? Porque si hay en el cuerpo, nosotros somos alma, espíritu y cuerpo. O sea, el cuerpo, el alma están las emociones y las tres tienen que ir alineadas con Dios. Pero cuando tú ves en lo secular ves un gol, no, pues tú gritas gol, 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 porque te emocionas. Pero cuando es en las cosas del espíritu, con Timás tú gritas gol, 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 porque Cristo sigue salvando. O no sé si alguien lo entendió, pero yo sé que sí lo entendieron. Dios sigue sanando, eso es lo más. Imagínense cómo yo me sentí cuando Dios me sanó del coronavirus. 10 días con fiebre, día y noche sin parar. Un día nomás fui al hospital porque no podía respirar. Por primera vez sentí eso y dije ¡wow! Y no fue necesario que entrara al hospital. Mire, ese mismo día recobré nuevamente solito la respiración. Oh, denle la ofrenda de palmas a Dios. Ese gol le pertenece a Dios, porque Dios fue Él es el que da la vida o quita la vida. Él es el que bendice o el que maldice. Él es el que prospera o hace llevar a la escasez. Él es el que hace todo. Y yo le he dicho aquí a todos, los que se congregan fielmente y le sirven a Dios fielmente, yo creo que Dios nos va a guardar y nos va a librar de esa peste hasta que salga esa vacuna, y sobre todo que seamos vacunados, pero por el poder de Dios. Y hasta aquí ha estado Jehová, a todos nos ha guardado Dios, fíjese. Ni uno se ha contagiado. Yo le dije, yo me contagié, pero no fue en la iglesia, fue ahí por donde vivo. Yo vivo donde hay puro oriental. Recién que empezó eso, yo vivo ahí en Alhambra, puro oriental ahí. Pues imagínense cómo no me va a pasar eso, ¿va? Pero mire, hasta aquí ha estado Jehová. Y cómo no gritar, gracias papá, que me salvaste, que me sanaste, que me libraste. O cómo no decir, gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces lo que es del espíritu es. Hay alguien más que se movió bajo el espíritu. Ya voy casi a terminar. Hay alguien más que se movió bajo el espíritu aparte de Ruth. José fue otro hombre. José, aunque se lo llevaron de esclavo y lo vendieron sus hermanos, los egipcios, José agarró y se fue, y aún en medio de esa necesidad se pudo haber renegado de Dios, haber dicho, oh no, pues ya me vendieron, mira Dios, no estás conmigo, me vendieron de esclavo, voy de esclavo. No, José no registra la Biblia que renegó de Dios. Al contrario, José se consagró más a Dios, y tanto se movía José en el espíritu, que el primer hombre que lo compró lo puso como mayordomo de su casa, y todo lo que hacía en su casa Dios lo prosperaba, y su dueño sabía que Dios estaba con José, porque su casa prosperó en gran manera, porque José se movió en el espíritu. Todo aquel que se mueve en el espíritu, Dios lo prosperará en todo lo que haga. Hay alguien que lo recibe, diga yo lo recibo, y déle otra ofrenda de palmas a Dios. Todo lo que haga, Dios lo va a prosperar. Porque la casa de Faraón empezó a prosperar tanto que aún este hombre que era el general del ejército de Faraón, Potifar, ¿verdad? Agarró y dijo, oh no, mi casa ha prosperado, porque José, el Dios de José, todo lo que hace José prospera. Tú debes de ser una persona conocida en cualquier área de tu vida. Ahí donde tú trabajas, tú debes de ser el mejor trabajador de la compañía donde trabajas, porque tú eres un hijo de Dios. Por eso siempre haz lo mejor. Cuando tú trabajes, haz tu trabajo con excelencia, porque así nadie te podrá cuestionar de lo que estás haciendo. Cuando tú haces tu trabajo con excelencia, ¿quién te podrá acusar de algo? Al contrario, la gente va a decir, oh, yo lo quiero contratar de jardinero al hermano Teoróforo, porque su trabajo lo hace con excelencia. Oh, yo quiero contratar al hermano Martín, porque corta el pelo bien poderoso, mejor que cualquier otro hombre que corta el pelo. Entonces, cuando tú tienes a Dios, tú haces todas las cosas con excelencia,
con lo mejor que puedas, porque Dios, tú sabes que al que le estás trabajando no es a la compañía solamente, al que le estás trabajando primeramente es a tu Padre Celestial, que se llama Cristo Jesús, Señor nuestro, y todo lo que hagas prosperará. Yo recuerdo cuando era camarógrafo, yo tenía que agarrar citas, y lo que otra persona se conseguía, todos los demás trabajadores se conseguían en una semana, se conseguían para hacer citas de fotos como 20, 30 citas. O 50, exagerando, por 8 días. En un día o máximo en 2 días yo conseguía lo que ellos conseguían en 2 semanas. ¿Por qué? Porque cuando Dios está contigo, todo lo que hagas Dios lo prosperará. ¿Hay alguien que lo recibe? Claro, porque te dejas mover por el Espíritu. El Espíritu es el que te dirige en todo lo que hagas. Esta iglesia, cuando recién Dios me mandó aquí, la iban a cerrar. Para los hermanos nuevos, la iban a cerrar. No había recursos, debían casi 10 meses de renta, no había dinero, no había nada. Aunque vendían popusas, tacos y todo eso, no les alcanzaba para nada. Pero mire, un día yo llegué y me acordé que cuando recibí a Jesús como mi Señor y mi Salvador en un centro de rehabilitación a los 15 años, dije, esta iglesia no tiene gente, no tiene nada. Pero yo creo que aquí esta iglesia se va a llenar, Dios va a proveer. Voy a empezar a predicar como Dios me ha enseñado, a dar de gracia lo que de gracia he recibido. Y ahora voltea a la par, como tú ves esta iglesia, o tú la ves llena pero del Espíritu Santo, porque cuando tú te mueves con el Espíritu, todo lo que hagas Dios lo va a prosperar. Dile al hermano, muévete en el Espíritu, muévete en el Espíritu, porque ahí es donde prosperará todo lo que hagas. Cuando te mueves en el Espíritu, todo lo que hagas Dios lo va a prosperar. Y hay personas que no prosperan en nada porque se mueven en la amargura. ¿Quién va a querer? Mire, a ver, levante la mano el que quiera estar a la par de un amargado. Levante la mano el que quiera estar a la par de una amargada. Pues no. Dile al hermano que sepa, no, pues no, ojalá que no haya aquí ninguno, ¿verdad? La gente del mundo está amargada porque no conocen a Dios. Si conocieran a Dios, no, hombre, no estarían amargados. ¿Me entiende? Pero cuando tú eres del Espíritu, tú le vas a caer bien a todo mundo, aún a tus enemigos. Sí, porque la Biblia lo dice. Dios lo promete, pondré en paz. ¿Qué pasó con Israel en este año? Hizo un pacto con sus archienemigos, los árabes. Hizo un pacto que en más de 70 años no se había visto, en 50 años no se había visto, o en 30 años no se había visto, me parece, que hizo un pacto Israel con el pueblo árabe. No recuerdo, creo que es Emiratos Árabes Unidos, me parece que es. Entonces, eso es parte de lo que dice la Biblia. Dios pondrá en paz a tus enemigos, aún contigo, porque la gracia de Dios está sobre ti. Hay alguien que lo recibe, o diga gloria a Dios. Yo lo recibo en el nombre de Jesucristo. Y todo lo que hacemos aquí es bíblico. No hay nada que nos querramos inventar. Todo lo que yo te diga aquí tiene que ser bíblico. Si no está escrito en la Biblia, entonces no vale. ¿Me entiende lo que le digo? Si Jesús dijo, es necesario nacer de nuevo, es porque es necesario nacer de nuevo. Pero hay gente, si Jesús habló de endemoniados, ¿quién soy yo para decir que no existen los demonios? Los demonios siguen existiendo. La gente que anda en la calle toda drogada queriendo matar a otra persona con un cuchillo, algo, ¿qué crees que tiene esa persona dentro? Pues un demonio. Pues, o sea, ¿qué más puede tener, verdad? Un demonio que lo tiene atormentado. Por eso los endemoniados existen. Jesús echó fuera, fue el primero que echó fuera demonios. Jesús fue el primero que sanó de una manera sobrenatural, como él sanaba. Jesús sanó leprosos. Por eso es que este hombre Nicodemo le seguía. Me quedan 10 minutos para terminar. 10 minutos. Versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu es. Versículo 7. Y vean lo que dice. No te maravilléis de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. O sea, Jesús le dijo eso porque no te maravilléis. Así tú hoy en esta mañana, no te maravilléis que te repita lo mismo. Es necesario nacer de nuevo. Jesús se lo repitió a Nicodemo. Se lo repitió. Bartimeo era el cieguito. Mire, de tantos nombres, hay veces se me va la onda aquí. Versículo 8. El viento sopla de donde quiere
y oye su sonido. Y vea esto, versículo 8. Todos juntos el 8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. O da una ofrenda de palmas a Dios. Te voy a explicar esto ya para terminar prácticamente. Gloria a Dios. Mire, este hombre de Nicodemo no había entendido lo que era ser del Espíritu. Él hasta inclusive le dijo a Jesús: oh, ¿acaso me podré volver a meter al vientre de mi madre por segunda vez? Porque no había entendido lo que le había dicho. Pero vamos a leer el 7 y el 8 para que lo entendamos más. No te maravilléis, le dijo Jesús, no te maravilléis de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. ¿Sabe por qué le dijo este hombre eso? Jesús le dijo eso a Nicodemo porque este hombre se había maravillado que no podía entender que era necesario nacer de nuevo. No lo entendía, y así hay gente hasta el día de hoy que no entiende lo que es el nuevo nacimiento. Pero vea lo que dice el versículo 8, y Jesús se lo explica nuevamente. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es, diga conmigo, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Oh, está muy profundo esto, pero te lo voy a explicar. Versículo 8. El viento sopla. ¿Tú puedes sentir el aire un poquito? Pues sí. Bueno, hazle así con tus manos, mira, hazle así. ¿Puedes sentir el viento? Sí. Él dice, el viento sopla de donde él quiere. Cuando tú vas a la playa, regularmente el viento se siente fuerte o suavecito. Fuerte, ¿verdad? ¿Hay alguien que pueda detener el viento? ¿Habrá algo que pueda detener el viento? No, cuando se hace un tornado, ¿quién puede detener esos vientos? No, no hay cosa creada. Por eso es que así es el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo de Dios es como el viento. Acuérdese que en el Pentecostés dice que cuando de repente vino un viento recio, de repente sopló, era el Espíritu Santo y bautizó a todos en lenguas. Eso es lo que Jesús está hablando. No está hablando del Espíritu, los que son nacidos de la carne y del Espíritu. Por eso dice en el versículo 8, el viento sopla de donde él quiere. El viento sopla como él, para que me entiendas, como él se le da la gana, como él quiere. ¿Quién puede detener el viento? Nadie. ¿Quién puede detener? Mira, para que me entiendas más, ¿quién puede detener el poder del Espíritu Santo? ¿Habrá alguien que lo pueda detener? Dele la ofrenda de palmas a Dios. No hay nada, no hay nadie que pueda detener el poder del Espíritu Santo. Y dice, y si oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene. Tú sabes de dónde viene el viento cuando sopla. Tú sales en la playa y tú ves cómo sopla el viento, ¿verdad? ¿Y tú sabes de dónde viene? No. El viento sopla como él quiere y viene de donde quiere y se mueve como él quiere. Así es el Espíritu Santo de Dios. Hay cosas que no las entiendes hoy tal vez, pero no importa que no las entiendas. Tú solamente déjate mover por el Espíritu Santo y algún día las vas a entender más, porque el que se mueve en el Espíritu, Dios lo va a mover como el Espíritu quiere moverlo. Hay veces que el Espíritu Santo te dice, no vayas por ahí, por ese camino. Y tú dices, bueno, ¿y por qué no quieres que vaya por ahí, Señor? No vayas ahí ahorita. Y de repente Dios te muestra. Mira, un ejemplo, le quiero poner muy sencillo. Hace 2 semanas salí a pasear con mi esposa y mis hijos. Fui a la playa de Santa Bárbara, aquí bien cerquitas. Pero yo quería ir al bosque de Secoya, ahí donde están los árboles bien grandotes, todo eso. Pero el Espíritu Santo me decía, ahí no quiero que vayas, vete al sur, no te quiero ver en el norte. Ay, papá, pero ahí está la playa de Santa Bárbara, al ladito, después de ahí, unas horitas después, por ahí llego. No, ahí no quiero, vete al sur, no al norte. Una semana después, ¿cómo está ahorita? Por allá arriba. ¿Cómo está ahorita el norte de California? Se está chamuscando todo. Entonces, por eso, hermano, cuando tú te mueves por el Espíritu, Dios te evita de que te pasen cosas o problemas o tragedias que Dios no quiere que te pasen, ¿me entiende? Una ocasión yo venía de misionero de Tijuana
Y en la madrugada se hizo una gran tiniebla de neblina que no podía manejar, hermano. Me tuve que salir del freeway porque no se veía nada. Y le digo, papá, pues vengo de misionero. ¿Y cómo es posible que está esto? Y me dice Dios, no quiero que vuelvas a venirte de madrugada. Nunca más te regreses de noche manejando y de madrugada, aunque vengas de Tijuana. Quédate en un hotel. Mire, bendito sea Dios, hasta el día de hoy fui obediente y mis hijos lo saben. Nunca más volvimos a ver las tinieblas, porque el que se mueve por el Espíritu, del Espíritu es, y todo lo que haga Dios lo va a prosperar. No sé si alguien entiende lo que le digo. Cuando tú te mueves por el Espíritu, tú vas a moverte y te vas a dirigir con el poder del Espíritu Santo. ¿Me entiende? O sea, cuando tú te mueves por el Espíritu, Dios te da la sabiduría para que todo lo que hagas prospere. Amén. 3 minutos me quedan. Versículo 9. Respondió Nicodemo y dijo, ¿cómo puede uno hacer esto? Respondió Jesús, versículo 10. ¿Eres tú maestro? Vea cómo Jesús le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabéis esto? Y otra vez. Versículo 9 y 10. Respondió Nicodemo, o sea, el que era fariseo. Respondió Nicodemo y dijo, ¿cómo puede hacerse esto del Espíritu? O sea, como diciendo, ¿cómo se puede hacer eso? O sea, no lo entendía. Pero vea lo que dijo Jesús, versículo 10. ¿Respondió quién? Jesús, y le dijo, diga conmigo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabéis esto? ¿Qué hubo? ¿Lo había entendido o no lo había entendido este hombre todavía? No lo entendía. Así yo puedo estar aquí toda la mañana predicándote. Si así puedo estar predicándote todo el día y toda la noche, si tú no dispones tu corazón a creer, no vas a nacer de nuevo jamás. Pero si tú te humillas a Dios y tú le crees a Dios porque lo que te estoy leyendo es de Dios, entonces tú vas a nacer de nuevo y tu vida va a cambiar. ¿O hay alguien que quiere que cambie su vida? ¿Hay alguien que Dios quiera que cambie su vida? Amén. Entonces este hombre no había entendido. Versículo 10 y 11 lo leemos juntos. Y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabéis esto? Le dijo Jesús. Versículo 11. De cierto te digo. Otra vez Jesús le dijo, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. O sea, no creía, le dice, no recibes lo que te estoy hablando. Versículo 12. Si os he dicho, dijo Jesús, si os he dicho cosas terrenales y no las creéis, ¿cómo creeréis si te dijere las celestiales? Oh, dele la ofrenda de palmas a Dios. Diga, gloria a Dios, gloria a Dios. Por mucho que alguien te hable de Jesús, si tú no dispones tu corazón, te va a entrar por aquí y te va a salir por acá. Si a Jesús le pasó, ¿quién soy yo para que no me pase? Mire, le voy a dar un testimonio más, un último. Este joven, ponte de pie. Este joven llegó con una depresión que ni los doctores con los dirían vulgarmente en México, ni con las tachas esas que le quitaban la depresión. Con la droga, porque les dan droga, ¿sí o no? ¿Cuántos meses tenías con la depresión? 2 meses y medio sin recibir ninguna respuesta. Le dije a su suegra, tráigamelo el viernes y en el nombre de Cristo Jesús va a ver la gloria de Dios. El mismo viernes Dios lo sanó y el domingo llegó completamente sin depresión, llegó alegre, que llegó alabando a Dios. ¿O hay algún loco que diga gloria a Dios por eso? O porque las cosas del Espíritu no se pueden entender. Yo te obligué hoy a venir aquí esta mañana. ¿Usted cree que le pagué algo para que viniera? No, él viene porque está agradecido, porque en un día lo que no pudo hacer el doctor, lo hizo el doctor de doctores, que se llama Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es el Dios que predico, ese es el Dios que hablamos. Oh, Shikarabakata. Gloria sea papá Dios. Este hombre, mire, el que está sentado a la par suya nomás, póngase de pie. Sí, usted. Es que yo soy aquí el capitán y todos son mis soldados. Dígale a los hombres en voz alta, ¿de qué sanó Dios a su hija?
No más brevemente. ¿De qué la sanó? Y libre del lupus, para gloria de Dios. Hay alguien que alabe a Dios, hay alguien que alabe a Dios, hay alguien que diga gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Lo que no puede hacer el hombre, Dios lo puede hacer. El lupus es una enfermedad incurable. Le dijeron, su hija no va a tener hijos, se va a morir bien joven. Y ahorita su hija tiene 2 hijos hermosos, ya tiene más de 20 años. Y bendito sea Dios, libre es de ese lupus, porque lo que Dios comienza, lo termina y lo perfecciona. Oh, hay alguien que alabe a Dios. Esas son las cosas del Espíritu. Esas cosas no hay nada que lo pueda explicar. Pero eso le sucede al que le cree. Dile al hermano que tiene esa parte. Eso le sucede al que le cree. Al que le cree, todo le es posible. Hay alguien que crea en esta mañana, que diga gloria a Dios, gloria a Dios. Y vea, con esto termino y es la clave de todo. Versículo 14 y 15, ahí termino, se lo prometo. Versículo 14. Y dijo Jesús, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. O sea, que así como Moisés, ¿cuántos se acuerdan que, mire, en aquel tiempo, para que me entiendan rapidito, se lo voy a explicar. Moisés estaba en el desierto y en el desierto picaba, había una peste de víboras venenosas, que toda persona que iba del pueblo de Israel, había gran mortandad como ahorita. O sea, que se morían. O sea, si te pica una víbora de cascabel, ¿qué te va a pasar? Pues te vas a morir. Entonces había una peste. Y entonces Dios le dijo a Moisés, haz una figura de una serpiente, pero fue por orden de Dios, solamente por orden de Dios. Y dijo, y ponla en alto. Y cuando alguien lo pique, esa serpiente, voltea a ver la serpiente que yo mandé a hacer, que se suba de alto. Por eso le dijo, vea lo que dice el 14, es bíblico lo que le estoy diciendo. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto. ¿Qué hay en el desierto? Pues serpientes. En el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Mire, cuando picaban las serpientes a los israelitas, volteaban a ver a la serpiente y el veneno no les hacía daño, no se morían. ¿De qué manera Dios lo hacía? Yo no sé, pero así fue el mandato de Dios. Y entonces ahora Jesús dice, así como la serpiente que Moisés levantó, es necesario que el Hijo de Dios sea levantado. Hermano, ¿dónde fue crucificado Jesús? Y por eso cuando lo crucificaron, ¿fue levantado o nomás lo dejaron en el suelo? Fue levantado. Y vea lo que dice el 14 y 15 para que lo entienda. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, o sea, Dios, el Hijo de Dios, que el Hijo de Dios del hombre sea levantado. Y ve, aquí se cumple la clave, todos juntos el 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿O hay alguien que alabe a Dios esta mañana? O sea, que el que cree en el Hijo de Dios va a tener vida eterna, para que todo aquel que en él crea mas tenga vida eterna. ¿Hay alguien que cree en Jesús, que es su Salvador? O dele la ofrenda de palmas a Dios y diga, yo creo en el Hijo de Dios, Él es mi Salvador, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vea qué claro concluye Jesús. Para que todo aquel, o sea, está incluido todo el mundo entero, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Todo aquel que cree en el Hijo de Dios jamás se va a perder, no se pierda y más tenga vida eterna. O sea, el nuevo nacimiento de la vida eterna. Póngase de pie y diga gloria a Dios. Oh, aleluya. Vengan los músicos. Wow, terminamos, bendito sea Dios, con broche de oro, que yo sé que lo entendieron todos. Vamos a cantar la última alabanza que cantaron